Hola a todos y todas, mi nombre es Alexander. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Guardián de las Llaves del Cielo. Estamos llegando al final de este largo pero importante capítulo llamado El Orfanato, el cual ayudará a los suscriptores y suscriptoras del canal a entender mejor el origen de algunos importantes personajes para luego retomar la historia de Totis, Jordi, Tania y David donde la habíamos dejado. Así que nuevamente, bienvenidos y que disfruten de este último episodio de El Orfanato. En el episodio anterior, durante el funeral de Lord, Olga se enteró de la triste forma en que su hermano se sacrificó para mantenerla a salvo. Luego de esto, ella y Fantasma se marcharon del cementerio sin llamar la atención. Después del asesinato de Lord, y ya con el cartel bajo el mando de Taz y con el apoyo del cartel de Sinaloa, la tranquilidad regresó a la ciudad. Los mexicanos no solo aportaron dinero a la organización, también suministraron armas nuevas y más sofisticadas, por lo que otros carteles no se atrevieron a enfrentarse con aquella poderosa alianza. Todo esto le permitió a Taz ir eliminando uno a uno a los policías corruptos que participaron en la muerte de la familia de Olga, su sobrina. Algunos en la noche al salir de sus trabajos eran secuestrados por hombres armados y encapuchados que los obligaban a subir a vehículos tipo camionetas 4x4. Luego sus cuerpos aparecían abandonados en algún lugar desolado en la ciudad, con visibles signos de tortura y brutalmente asesinados. Otros eran asesinados en la calle a plena luz del día por sicarios que se desplazaban en moto. Sin embargo, los principales responsables estaban en Bogotá, la capital, donde estaba su centro de operaciones, y desde allí continuaban manejando el negocio. Por su parte, Olga hizo a un lado los consejos de su difunto hermano y también los de su tío Taz, y con la ayuda de Antonio Rueda, un ex sargento del ejército experto en inteligencia militar, inició su propia investigación, lo que la llevó a viajar a la capital siguiendo el rastro que dejaron los policías que llegaron de Bogotá. Semanas después en la capital, Olga lucía irreconocible. Dejó atrás sus jeans y las juveniles camisetas. En cambio empezó a usar faldas hasta la rodilla y elegantes camisas. Los tenis los cambió por tacones altos. Se cortó el cabello estilo hombre, se lo pintó de color negro y empezó a usar unos falsos lentes que la hacían ver mucho mayor de lo que era. Y el maquillaje terminaba por ocultar cualquier parecido con la joven que sus enemigos estaban buscando. Antonio Rueda se encargó de conseguirle una identificación falsa en la que era 10 años mayor y en ella aparecía con el nombre de Olga Chacón Martiún. También logró alterar el nombre y las fechas en los documentos que la acreditaban como enfermera y no como doctora, para que coincidieran con las de su identificación, además de varias recomendaciones falsas con las que se presentó a la clínica María Auxiliadora en busca de trabajo. Solo una semana después acudió a una entrevista, luego de la cual fue contratada. Pero Olga no llegó a la clínica María Auxiliadora por casualidad, sino porque ese era el primer paso para luego llegar a su objetivo principal, que era la clínica Santa Clarita, donde sabía que encontraría todas las respuestas que buscaba y las pruebas que finalmente le permitirían hacer justicia por la muerte de su familia, la de su novio y la de otras víctimas más. Desde su primer día, sin que nadie la descubriera, Olga llevaba con ella una pequeña cámara fotográfica con la que documentaba todas las cosas extrañas que ocurrían al interior de la clínica María Auxiliadora. Casos de chicos que sufrían accidentes en circunstancias muy extrañas y cuyos cuerpos a veces desaparecían misteriosamente o sus órganos eran sustraídos de manera ilegal. Pronto Olga se dio cuenta de las miradas morbosas que Paul Garnier, socio de las clínicas, le lanzaba. Paul era un tipo de origen holandés de apariencia descuidada y muy poco atractivo, quien tenía la fama de seducir a las empleadas de la clínica. Pero Olga estaba dispuesta a llegar muy lejos con tal de obtener justicia, y supo que para lograr su objetivo tendría que hacer sacrificios, aunque le resultaran desagradables. Por eso usó sus encantos para atraer a Paul, y luego
fingió dejarse seducir como una de las tantas que habían caído en sus redes. A pesar de que el sexo con Paul le resultaba repugnante, ella se esforzaba en mostrarse dispuesta a dejarse follar en cada rincón de la clínica, en los baños, en su propia oficina e incluso en el elevador, permitiéndole a Paul dar rienda suelta a su voraz apetito sexual. Sin embargo, su sacrificio pronto rindió frutos y Olga no tardó en convencerlo de que estar en una clínica de tanto prestigio como la Clínica Santa Clarita sería muy provechoso para sus aspiraciones profesionales, y le prometió que el traslado no afectaría su relación, sino que por el contrario, cada encuentro sería más apasionado. Paul estaba tan obsesionado con la forma en que Olga lo complacía en la cama que no dudó en complacerla en su deseo. En cuestión de semanas, el mismo Paul hizo los arreglos para su traslado y pronto Olga llegó a la Clínica Santa Clarita como jefe de enfermería, lo que le permitía tener contacto con todos los pacientes y seguir investigando sin despertar sospecha. Antes de lo que ella misma se había imaginado, ya tenía toda la confianza de Verónica, la directora de la clínica, lo cual le daba acceso a casi cualquier rincón de la clínica y de paso a su oficina, donde obtuvo fotografías y copias de importantes documentos para su investigación. También participó de varias operaciones realizadas de manera clandestina en una sala de cirugía especial y a la cual solo un grupo muy selecto tenía acceso. Fue así como descubrió que la clínica servía como fachada a un negocio inhumano, a donde niños que habían muerto aparentemente de forma accidental eran llevados y luego sus órganos sustraídos y vendidos en el mercado negro. Periódicamente Olga salía con la excusa de ver a Paul, pero en ocasiones no era a él a quien visitaba sino a su amigo, Antonio, para entregarle todas las pruebas que ella iba reuniendo. Precisamente durante una de esas reuniones, los dos acordaron que ya tenían suficientes pruebas para llevar el caso ante la ley y también acordaron que Olga solo estaría 2 semanas más en la clínica y luego todo quedaría en manos de la policía. Pero justo un día antes de aquella reunión, a la clínica llegó un niño llamado Mateo, el cual había sido remitido por un aparente caso de esquizofrenia. El caso no parecía grave. Sin embargo, una semana después, sin proponérselo, Olga escuchó una conversación entre Verónica y el doctor Luis Fernando en la que discutían la conveniente llegada de Mateo, pues requerían con urgencia algunos órganos para un millonario cuya hija estaba en estado crítico. Sin saber que eran escuchados, los dos planearon inducir a Mateo a un estado de demencia suministrándole medicamentos que alteraran su estado de salud mental, para luego aislarlo y finalmente causarle la muerte por sobredosis. Sin embargo, Susana, la madre de Mateo, se convirtió en un obstáculo y su persistencia retrasó los planes de Verónica, hasta que finalmente se las arreglaron para prohibirle las visitas. Fue entonces cuando Olga decidió que salvaría la vida de Mateo. Por eso cuando llegó el momento, ella se ofreció para cuidar del chico y le suministraba los medicamentos que Verónica ordenaba. Pero inteligentemente, Olga cambió los medicamentos por relajantes que mantenían al chico casi siempre dormido. Luego, un día, al ver que los medicamentos no tenían el efecto deseado, Verónica se enojó y decidió que ella misma le daría los medicamentos, lo cual obligó a Olga a elaborar un rápido plan para sacar al chico de la clínica y hacer pensar que se había escapado. Un plan que no hubiera sido posible sin la ayuda de Raúl, el guarda de seguridad, un hombre de aspecto desagradable pero con un gran corazón, con quien Olga había hecho amistad, y quien al enterarse de los malévolos planes de Verónica, no dudó ni un instante en ayudar a Olga. Lo hicieron un miércoles en la noche cuando ya todos dormían. Verónica portaba la única llave del cuarto de Mateo. Por eso a las 8:30 de la noche, después de suministrarle los medicamentos, cerró la puerta del cuarto y poco después se marchó. Lo que ella ignoraba era que Olga, días antes de entregarle la llave, de manera astuta sacó una copia.
Pasada la medianoche, Olga y Raúl sacaron a Mateo en una silla de ruedas hasta los jardines de la clínica. Luego llevaron hasta la parte trasera de la edificación al chico y allí Raúl se valió de una entrada secreta que hasta ese momento solo él conocía, y fue así como sacaron a Mateo hasta la calle principal, donde la hermana de Raúl los esperaba en un viejo auto para llevar al chico a su casa, muy cerca de allí, donde permaneció oculto. El resto de la historia ya ustedes lo saben, dijo el tío de Rebeca mientras bebía un poco de agua. Pero, ¿en dónde está Mateo y en dónde está Olga?, preguntó Rebeca con algo de impaciencia. Su tío bebió agua nuevamente y respondió diciendo: debido a que la madre de Mateo había sido asesinada, la única condición de Olga para colaborar con la investigación fue permanecer cerca de la clínica y de Mateo, y le hizo prometer a Santiago que nadie jamás se enteraría del paradero de Mateo. Luego de explicar sus razones, Santiago aceptó. Por eso permaneció oculta bajo la protección de Santiago y un pequeño grupo de oficiales que se encargaban de su seguridad. Mientras tanto, y a pesar de que se encontraban en prisiones de máxima seguridad, los policías y todos los integrantes de la banda de los carniceros fueron asesinados uno a uno. Algunos fueron apuñalados brutalmente en los patios de las prisiones donde se encontraban recluidos. Otros fueron asfixiados mientras dormían, mientras otros más fueron hallados sin vida tras recibir una golpiza salvaje. En todos los casos la policía abrió una investigación por posible ajuste de cuentas o quizás una venganza, excepto en el caso de la doctora Verónica, quien fue hallada sin vida en su celda colgada de los barrotes con un trozo de sábana alrededor de su cuello. En este caso se acreditó que había sido un suicidio, esto a pesar de los rumores de que había sido asesinada como represalia por sus atroces crímenes. Durante el tiempo que Olga estuvo bajo protección, ella y Santiago terminaron por enamorarse el uno del otro. Luego de un par de años se casaron secretamente y de esa relación nació una niña llamada Teresa. Los cuatro eran muy felices. Mateo terminó finalmente convirtiéndose en el hijo mayor de la pareja. Todo transcurría normal y parecía que el pasado había quedado atrás. Pero un día cualquiera, cuando menos lo esperaban, el pasado, vestido de venganza, regresó. Teresa estaba a punto de cumplir los 4 años y la pareja se preparaba para celebrarlo. Esa tarde salieron los dos al centro de la ciudad para hacer las últimas compras, y ya de regreso en el barrio, los dos caminaban en dirección a su casa con algunas bolsas en sus manos sin darse cuenta que un personaje siniestro los seguía. Pero no tardaron mucho en darse cuenta de su presencia cuando escucharon su voz tras de ellos. Vaya, 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 qué linda pareja, oficial Santiago. Olga y Santiago giraron rápidamente y se encontraron con el cañón de una pistola que les apuntaba. A pesar de la espesa barba y la gorra que llevaba puesta, Santiago reconoció al extraño. Se trataba de Germán Arias Rossi, a quien la policía no había logrado capturar. Se dice en el bajo mundo que el poderoso cartel de Cali ofrece una jugosa recompensa por su cabeza, señorita Olga. Y ya que ustedes arruinaron mi vida y la de mi hermano, tal vez hoy logre matar 2 pájaros de un solo tiro, dijo Germán apuntándole a Olga con su pistola. Era una situación difícil y Santiago sabía que debía actuar rápido antes de que fuera tarde. En la parte de atrás de la pretina de su pantalón llevaba su arma de dotación, así que con la rapidez de un rayo sacó la pistola, pero Germán fue más rápido y accionó su arma, tan rápido como el movimiento que hizo Olga para cubrir a su amado. Al menos 3 proyectiles hicieron blanco en su espalda y la derribaron al piso junto con su esposo, quien desde el suelo accionó su arma en 2 ocasiones, y uno de los proyectiles impactó a Germán en el brazo, haciendo que soltara la pistola. Al verse herido y desarmado, Germán huyó del lugar a toda prisa. Santiago trató de ayudar a Olga, pero ésta estaba mal herida
y mientras agonizaba, tomó la mano de su amado y dijo: cuida de Mateo hasta que llegue el momento de su partida. Promételo, promételo, Santiago. No hables, solo resiste, te pondrás bien, respondió Santiago. No, prométeme que lo cuidarás, insistió ella. Lo prometo, pero resiste, mi amor, resiste, respondió nuevamente Santiago. Enseguida, Olga perdió el conocimiento y minutos después murió mientras era trasladada a un hospital. A su funeral solo asistieron unas pocas personas, la mayoría de ellas policías y alguno que otro amigo de la pareja. A pesar de los intensos operativos que la policía adelantó en la ciudad, no pudieron capturar a Germán. Aún así, en medio del dolor, Santiago, sin cesar en su empeño por encontrar a Germán y hacerlo pagar por sus crímenes, tal como él se lo prometió a Olga, se dio a la tarea de cuidar de Mateo y de su pequeña hija Teresa. Mateo, quien ya sin los efectos de los medicamentos había mejorado notablemente su salud, iba creciendo, aunque de vez en cuando las alucinaciones se hacían presentes, pero Santiago ya sabía manejar muy bien la situación. Un mes más tarde, a las 9 de la noche, Germán acudió a un pequeño parque en la ciudad de Cali para entrevistarse con un miembro del cartel, quien le pagaría la jugosa recompensa que el cartel había ofrecido años atrás por la muerte de Olga. Germán llegó muy puntual a la cita y se sentó en una de las frías sillas de concreto que había en un lugar solitario del parque. Minutos después de su llegada, un hombre que llevaba en su mano derecha un sobre amarillo de gran tamaño y que vestía una delgada gabardina de color negro y un sombrero del mismo color, se acercó a donde Germán esperaba. «¿Germán?», preguntó el hombre del sombrero. «¿Quién eres?», preguntó también Germán con algo de desconfianza. «El cartel me envió». «¿Eres o no eres Germán?», preguntó el hombre cuya voz era gélida y algo tenebrosa. «Sí, lo soy, pero no tengo tiempo para esto. ¿Trajiste el dinero?». La respuesta de Germán denotaba algo de impaciencia y molestia. «Sí, aquí lo tienes», respondió el hombre al tiempo que le lanzaba el paquete sobre las piernas. Germán lo atrapó antes de que cayera sobre sus piernas y dijo: «Excelente, pensé que no me pagarían». «El cartel de Cali siempre paga sus deudas y siempre cumple sus promesas», dijo el hombre del sombrero, mientras se sentaba junto a Germán, quien abrió el paquete y estaba extasiado viendo una gran cantidad de dólares muy bien empacados. «Hiciste un buen trabajo», interrumpió el hombre del sombrero. «Lo sé, esa perra se lo merecía», respondió Germán. «¿Te dije que el cartel siempre paga sus deudas y cumple sus promesas?», preguntó el hombre con algo de ironía. «Sí, ya lo habías dicho». Oh, sí, claro. Pero te diré algo entonces. Hace años, un antiguo jefe de este cartel tuvo una deuda e hizo una promesa que no pudo cumplir. Pero antes de morir, me heredó esa deuda y esa promesa para que yo hiciera lo que él no pudo». El hombre del sombrero hizo una pausa y Germán aprovechó para preguntar: ¿Y tú lograste? Es decir, ¿tú lograste lo que él no pudo? «No, tampoco lo logré», respondió el hombre del sombrero. «Qué mala suerte. ¿Y qué promesa hizo? ¿Y cuál era la deuda?», quiso saber Germán. «Verás, un hombre le salvó la vida a él, a su hija y a su esposa. La forma de pagar su deuda era mantener a ese hombre y a su familia a salvo. Pero el hombre y su familia fueron asesinados sin que él pudiera hacer nada. Solo sobrevivió su hija mayor. Entonces él prometió que no pasaría lo mismo con ella. Él la protegió durante un tiempo,
hasta que para salvarla tuvo que sacrificar su propia vida. Yo estaba ahí el día en que murió, y antes de morir me hizo prometer que terminaría lo que él empezó. El hombre del sombrero hizo una pausa para buscar algo en el bolsillo de su gabardina, y mientras lo hacía, miró a Germán, quien estaba con el rostro desencajado y con una expresión de espanto, como si acabara de descubrir algo terrible. Entonces vio brillar el filoso puñal que el hombre del sombrero sacó de su gabardina e intentó ponerse de pie para sacar su pistola, pero el brazo izquierdo del hombre del sombrero ya se había cerrado alrededor de su cuello, y lo siguiente que sintió fue el filoso puñal que de golpe le rompió la piel y se anidó en el lado izquierdo de su pecho. Y entonces escuchó la voz de aquel hombre que le decían al oído: por el doctor Gonzalo y su familia. Germán palideció, su boca se abrió para gritar, pero no pudo porque el extraño extrajo el puñal y al tiempo que con fuerza lo hundía nuevamente en el pecho de Germán, dijo: esta es por mi amado sobrino Lor. El puñal salió y por tercera vez se hundió en el pecho de Germán, y nuevamente el hombre del sombrero dijo: y esta es por Olga, mi amada sobrina, a la cual tú asesinaste. Luego Tas se puso de pie con el puñal ensangrentado, se quitó el sombrero, miró con rabia a Germán que agonizaba tumbado sobre la banca de concreto y dijo: ya sabes, el cartel de Cali siempre paga sus deudas y siempre cumple sus promesas. Tas volvió a colocarse el sombrero, guardó el puñal en el bolsillo de su gabardina y caminó sin prisa hasta desaparecer por un sector oscuro del parque. Poco después la policía fue alertada de la presencia de un hombre que yacía sin vida sobre la fría banca de un solitario parque al sur de la ciudad de Cali. La noticia del asesinato de Germán llegó a oídos de Santiago, y aunque su idea de justicia era llevarlo a prisión, aún así se dio por satisfecho. Cerró aquel triste y doloroso capítulo de su vida y con amor se dedicó a cuidar de Teresa y de Mateo. Años después, se retiró de la policía siendo sargento. Por su parte, Teresa, ya siendo una chica de 22 años, tuvo una relación pasajera con un hombre de su misma edad, que luego la abandonó al enterarse que estaba embarazada. Al igual que Olga, su madre, Teresa también dio a luz a una niña a la que llamó Rebeca. Y poco antes de que Rebeca cumpliera un año, Santiago murió mientras dormía debido a un infarto. Pero unos días antes, como si presintiera su final, mientras compartía un café en la sala de la casa, Santiago le contó a Teresa la historia de Mateo y le hizo prometer que cuidaría de él hasta que llegara el momento. Don Teo hizo una pausa en su relato y bebió el último sorbo de agua que quedaba en el vaso. Miró a Rebeca, quien había estado llorando durante la parte final del relato, y abriendo sus brazos para abrazarla, dijo: ven a mis brazos. Rebeca se acercó y se echó a llorar en los brazos de Don Teo. Lo sé, mi niña. Es una historia dolorosa la que hemos vivido, agregó. Luego miró a Marlon, que estaba con los ojos llorosos. Le hizo señas para que se acercara, lo abrazó y dijo: eso es todo lo que tenía que decirte. Esa es la historia del orfanato. Entonces Rebeca se apartó súbitamente de Don Teo y preguntó: pero entonces, ¿dónde está Mateo? Don Teo se quedó contemplándolos por un par de segundos a los dos chicos, y mientras lo hacía, se llevó ambas manos al cuello para tomar una cuerda hecha de cuero que colgaba de él, para mostrarles la mitad de un viejo medallón. Yo soy Mateo,
respondió finalmente. Rebeca y Marlon se miraron sorprendidos el uno al otro al reconocer el medallón como el mismo que al inicio de su relato había descrito don Teo. Pero antes de que pudieran decir algo, Mateo agregó: muchos años he vivido soñando despierto, un sueño que hoy llega a su final. Mateo hizo una pausa y con cariño puso la cuerda de cuero alrededor del cuello de Marlon y continuó diciendo: ahora es tu turno de llevar esto sobre tu pecho, y en ti se cumplirá lo que escrito está. Sé que tienes muchas preguntas por hacer, pero no tengo las respuestas. Solo sé que estás destinado a convertirte en un gran guerrero. La vida te mostrará el camino que debes seguir, y será ella misma quien te prepare. Una severa tos obligó a Mateo a hacer una pausa. Luego agregó: debes irte. Son casi las 4. Debes regresar al orfanato. Y mañana, cuando el sol se haya ocultado y reine la oscuridad, escaparás de ese lugar para enfrentarte a tu destino. Vete, vete ya, ordenó cariñosamente Mateo. Marlon lo miró con algo de incertidumbre y tristeza en su mirada y preguntó: ¿volveré a verte algún día? Mateo se tomó unos segundos y antes de responder dejó escapar un gran suspiro. No, ya no me verás nunca más. Entonces Marlon lo abrazó con fuerza y Rebeca también se unió al fraternal abrazo. Vamos, vamos, dense prisa o los descubrirán, dijo Mateo interrumpiendo el abrazo. Marlon y Rebeca entendieron que realmente Mateo tenía razón y de inmediato abandonaron la habitación. Espera, espera, olvidé preguntarle algo, dijo Marlon al tiempo que regresaba a la habitación. Pero los dos se detuvieron en la entrada al observar la traslúcida e iluminada figura de Susana, la madre de Mateo, que estaba flotando en el aire a solo un par de metros de él. Casi de inmediato vieron cómo la figura de un niño resplandeciente abandonaba el viejo cuerpo de Mateo y se desplazaba flotando también en el aire hasta tomar la mano de su madre. Susana miró a los dos chicos y les sonrió, mientras Mateo agitaba suavemente su mano en señal de despedida. Marlon y Rebeca le respondieron también agitando sus manos. Luego vieron cómo madre e hijo atravesaban la pared. Vamos, vamos, corre, dijo Rebeca, y los dos emprendieron una veloz carrera de regreso al orfanato, a donde llegaron justo 10 minutos antes de lo acordado. Teresa los esperaba junto a la entrada secreta en la parte exterior del muro. Los dos chicos llegaron casi sin aliento. Madre, dijo Rebeca, pero Teresa la interrumpió diciendo: shh, lo que haya pasado lo hablaremos mañana. Ahora quiero que entren y vayan deprisa a sus camas. Pronto será el cambio de guardia y si no nos damos prisa nos descubrirán. Vayan, vayan rápido, apuró Teresa, y los dos chicos, aún sin recuperarse por completo de su agitada carrera, se introdujeron en la entrada secreta. Segundos después, Marlon y Rebeca corrían hacia el balcón en donde ya Teresa había dispuesto una escalera de madera para facilitarles el que pudieran alcanzar el balcón. Los dos chicos subieron deprisa, atravesaron el largo pasillo en las puntitas de los pies y al final de este, como siempre, se despidieron con un tierno abrazo. Al día siguiente, en la mañana, mientras Rebeca cumplía con sus deberes, aprovechó para contarle a su madre lo sucedido, y ésta le pidió que se quedara para ayudar a Marlon en su fuga, mientras ella iba a encargarse de todo lo referente a la muerte de Mateo.
Rebeca estuvo de acuerdo y permaneció en el orfanato ayudando a Marlon a preparar su escape. El sol se ocultó antes de lo previsto debido a las negras nubes que desde las últimas horas de la tarde se hicieron presentes para anunciar que sería una noche de intensos aguaceros. Era la 1:30 de la madrugada y, como de costumbre, las nanas se reunieron en la cocina para tomar el café. Afuera la ciudad era azotada por una verdadera tormenta. Los relámpagos serpenteaban en el cielo, iluminándolo todo y dándole vida a sombras fantasmales. Las explosiones de los poderosos truenos por momentos despertaban a los niños haciéndolos saltar en sus camas y aferrarse a sus almohadas temerosos. Sin que nadie lo supiera, ya Marlon y Rebeca se movían con rapidez por los pasillos, tal como lo habían acordado a la hora del almuerzo, y buscaban llegar cuanto antes al balcón, lo cual no les tomó mucho tiempo. Una vez allí, Marlon arrojó desde el balcón una bolsa plástica en la que llevaba sus pocas pertenencias. Luego descendieron y corrieron hacia la salida secreta mientras la torrencial lluvia los empapaba por completo. Una vez llegaron, entre los dos levantaron la tapa que cubría la salida y allí se fundieron en un abrazo que ninguno de los dos quería que terminara. Luego se separaron. Las gruesas gotas de lluvia golpeaban con fuerza en sus cabezas y corrían por sus rostros. Prométeme que algún día regresarás a buscarme, dijo Rebeca con la voz entrecortada. Lo prometo, respondió Marlos mientras la miraba con gran tristeza. Luego se introdujo en el agujero que conducía al otro lado del muro. Espera, exclamó Rebeca y Marlon se detuvo. Entonces Rebeca se inclinó un poco, le tomó el rostro con ambas manos, le dio un tierno beso en los labios y mirándolo a los ojos dijo: no olvides nunca que aquí te esperaré. Luego Rebeca se incorporó para ver cómo Marlon desaparecía en el agujero para aparecer segundos después al otro lado del muro. Después Marlon caminó, alumbrado únicamente por los destellos de los relámpagos que le mostraban el difícil camino, mientras el torrencial aguacero parecía aumentar su intensidad. Esta vez Marlon estaba solo en su aventura y ni siquiera sabía a dónde ir, pero caminó hasta perderse en la oscuridad, decidido a enfrentarse a un mundo que no conocía. Esta historia continuará. Si te ha gustado, recompénsame con un like. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones. Así podrás enterarte cuando suba el siguiente episodio del Guardián de las Llaves del Cielo. Muchísimas gracias. Nos veremos muy pronto. Chao.